Bendito sea Dios que hoy podemos estar aquí adorando a nuestro Dios. Esta es la intención de este primer día de la semana, venir a adorar a nuestro Dios. Juntados los discípulos de Cristo en el primer día de la semana, desde que empezó la iglesia, allá en Hechos, podemos ver. Sabemos que los hermanos en el primer siglo se reunían el primer día de la semana a partir del pan, y desde entonces lo hacemos nosotros, y hasta que Dios nos llame a su presencia o hasta que Él venga seguiremos haciéndolo. También hoy hay un estudio un sermón que acostumbramos tener la Iglesia de Cristo. El sermón se llama Ejerciendo la humildad en forma práctica. Pareciera que es la continuación del estudio que traemos, estamos conectados, pero es importante saber la humildad que estamos teniendo el estudio, también cómo lo llevamos a la práctica. Es importante ser humildes, es importante para que seamos salvos, para ser buenos discípulos de Cristo necesitamos la humildad. El apóstol Pablo, en los versículos que nuestro hermano leyó allá en Filipenses 12:8, empieza diciéndonos: por tanto, amados míos. El apóstol Pablo ya nos está expresando la manera en que podemos llegar a ser humildes. Hemos aprendido que esto se logra si pensamos como Cristo solamente, si tomamos a Cristo como ejemplo, si hacemos lo que Cristo hizo y si obedecemos como Cristo obedeció. Tenemos un ejemplo bien claro con Cristo. Cristo fue el que nos enseñó cómo ser humildes. También, hermanos, hemos aprendido sobre los resultados de la humildad. Podemos ver cómo ser humildes, pero también podemos ver los resultados de cuando somos humildes. Por tanto, ese por tanto dice Pablo en el verso 12. Esta palabra introduce las diversas exhortaciones a ejercer la humildad, pero nos la enseña a llevarla a la práctica, de una forma práctica. Así que, en vista de que hayamos de considerar el ejemplo concreto a ser humildes, en vista de que hemos considerar los resultados a ser humildes, entonces tenemos que poner atención a esa palabra, a ser humildes. Tenemos que empezar a poner manos a la obra. Hay que ejercer la humildad. Primeramente, en Filipenses, ahí en el versículo 12 y 13 nos empieza, Pablo empieza la exhortación haciendo referencia primeramente al amor que tenía por los hermanos, por la iglesia. Así que Pablo empieza ahí en Filipenses diciendo: amados míos. Esta declaración, esto de amados míos, expresa el motivo por lo cual Pablo quiere que los hermanos ejerzan la humildad en una forma práctica. Amados míos, empieza Pablo diciéndonos. Eso nos demuestra el amor que tenía Pablo por los hermanos. Muchas veces se cuestionan los motivos de los hermanos o pues de algún predicador, de los ancianos que enseñan. Aunque pues existen hermanos que enseñan pues con unas intenciones diferentes a la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que todos sean así. Hay hermanos que enseñan porque les preocupa el alma de los hermanos, de sus hermanos, de las personas. O sea que podemos decir, ok, hay hermanos que enseñan a los demás con otras intenciones, pero sí hay más hermanos que enseñan con la intención correcta a los demás. Hay algunos que enseñan, predican por contender, por contención. Otros para afectar a otros porque quieren decirle algo a alguien y no se lo pueden decir frente a frente, sino que usan su puesto, vamos a decir, para decirle a alguien lo que no pueden decírselo. Es importante entonces que veamos la manera correcta de que, ya sea como oyente
ya sea como enseñando, siempre sea la manera correcta, como Cristo nos enseñó. Pablo nos está diciendo aquí cómo es que trataba a los hermanos, cómo les enseñaba a los hermanos. Siempre empezaba: amados míos, quisiera que fueran como yo. Amados míos, quiero que hagan la voluntad de Dios, ya sea como cuando estoy presente, como cuando no estoy presente, siempre con amor. No había otras intenciones ahí por fuera. La palabra ocupaos se relaciona con la obediencia. Es importante eso de ocupaos. Allá en Filipenses, el que leyó nuestro hermano, el 12, acuérdense, estamos Filipenses 2, del 12 al 18, el que leyó el hermano, pero ahorita estamos en el 12, 13. En el 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice. Ocupaos. Esta palabra se relaciona, hermanos, con obediencia. Así como en mi presencia, dice Pablo. Pablo les está recordando de su buena voluntad a obedecer la palabra de Dios. Esa palabra, sabemos, el evangelio que predicaba Pablo, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les está diciendo: ocupaos de ese evangelio que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje directamente de nuestro Dios. Ocupaos en su salvación. Ahora que no está presente Pablo con ellos, dice: seguid igualmente, ocupaos, síganse ocupando del evangelio, porque depende de ese evangelio, de esa palabra, su salvación. Es la misma de la que debemos de ocuparnos ahora nosotros. Usted debe seguir teniendo la misma disposición que tuvo cuando obedeció el evangelio. Yo creo que todos nos acordamos cuando obedecimos a la palabra de Dios por primera vez. Entramos a las aguas del bautismo y obedecimos. Pues así, con esas ansias, con ese amor, con ese gusto que recibimos la palabra y obedecimos, tenemos que seguir igualmente. Después de 10 años, 15, 20, ¿cuánto tiempo tiene de ser bautizado? Tiene que seguir igualmente con esas mismas ansias, con esa misma disposición que tuvo cuando obedeció al evangelio. Usted, no sé si recuerda, se humilló, usted se rindió, usted se dio todos sus derechos como su persona a Cristo. Ya no se pertenece, ya no me pertenezco. Hemos cedido todos nuestros derechos como persona a nuestro Señor Jesucristo, no a una persona. Porque recordemos que quien quiera que enseñe a los demás es solamente un mensajero. En mi pueblo les decían recaderos, no sé cómo le decían, de dónde es usted, pero solamente somos recaderos. Lleva una carta, en el pueblo siempre había una persona, en mi pueblo siempre había una persona que llevaba los recados a otros, y se les tenía como personas con un trabajo humilde, un trabajo cualquiera. Pues eso somos todo el que quiere enseñar, somos recaderos nada más. La palabra viene de Dios. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, que cedimos todos nuestros derechos a Cristo. Ahora, ¿cree que es sabio dejar de seguir a Cristo, dejar de obedecer a Cristo? Por supuesto que no. Una vez ya cediendo nuestros derechos, ya pertenecemos a Cristo ahora. Tenemos que empezar a pensar como Cristo, a tomar a Cristo como ejemplo. Pablo también les dice que no obedezcan solamente cuando Él está presente. Muchos hermanos se comportan como cristianos cuando están enfrente de otros cristianos, pero se comportan diferente cuando no están enfrente de los cristianos. Cuando está el predicador, cuando están los ancianos, cuando está un hermano al lado, se comportan como cristianos. Pero debemos de comportarnos como cristianos, como dice Pablo, sigan adelante, como en mi presencia o como cuando no estoy con ustedes. Siempre tenemos que comportarnos de la misma manera. Cuando no somos obedientes al evangelio, por supuesto,
Estamos deteniendo la obra de Dios que empezó en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, empezó una obra en usted, en mí. Pero cuando nosotros somos desobedientes, cuando no obedecemos al Evangelio, nosotros mismos estamos deteniendo la obra de Cristo en nuestra vida. No es que Cristo detuvo la obra, sino que nosotros mismos detenemos la obra. Porque recordemos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y por su buena voluntad. En el versículo 13 podemos leer eso. En el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La salvación es una obra de Dios, y esa obra produce ciertos efectos en nuestras vidas. Produce tanto el querer como también el hacer. Pero ¿cómo lo hace? ¿Será que Dios nos controla? ¿Pone en usted el querer saber más de Dios? De un día a otro, un día se duerme, al otro día en la mañana ya Dios puso en usted el querer saber más de Dios. No es como funciona. En Primera de Tesalonicenses 2:13, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo es que produce nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor, el querer y hacer en nosotros? Así, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, cuando usted escudriña, es cuando Dios produce en usted el querer y el hacer. No hay otra manera que produzca el hacer y el querer sin estudiar la palabra de Dios. Por eso aquí en Primera de Tesalonicenses Pablo les está diciendo: por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Empieza a actuar en usted, empieza a actuar en mí cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Recordemos que escudriñar, la palabra escudriñar significa escarbar profundo. No hojeemos nada más la Biblia y no vamos a aprender nada de esa manera, sino que tenemos que escudriñar, tenemos que ir a escarbar profundo. Es de la única manera que nuestro Señor va a poner en usted, va a poner en mí el querer saber más de Él, el hacer más en la obra de Dios. La palabra de Dios, recordemos que ese es la espada del Espíritu, según Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros a través de su instrumento. ¿Cuál es el instrumento del Espíritu Santo? Es la palabra inspirada, es la palabra de Dios, es lo que leemos, lo que tenemos escrito en la Biblia. Esa es la palabra inspirada, ese es el instrumento que tiene el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También podemos leerlo allá en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no recibimos la palabra de Dios como Él nos lo dice, pues la palabra de Dios no hace efecto en usted, no hace efecto en mí. Porque la palabra, cuando nosotros dejamos que haga su trabajo, entra en nuestros corazones y nos hace ver nuestros errores. ¿Cuántos de nosotros miramos nuestros errores? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos autoexámenes y miramos errores en nosotros? Si decimos que no miramos errores, entonces la palabra no está haciendo efecto en usted, en mí. Pero cuando encontramos errores en nuestra manera de vivir, entonces la palabra está haciendo lo que dice Hebreos 12. Está penetrando hasta partir el alma.
las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos que usted cree que son buenos, que usted hace bien, pues eso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos hace ver nuestros errores. Es cuando dejamos que la palabra haga trabajo en usted, en mí. Entonces, la palabra es la que produce en usted el querer saber más de Dios, el hacer y el querer. Pero cuando no obedecemos a la palabra, apagamos el espíritu. Cuando nosotros obedecimos al Evangelio, prendimos el espíritu, la conciencia se activó en usted, en mí. La conciencia, por supuesto, que viene de Dios, pero cuando no obedecemos, apagamos el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu. También cuando no obedecemos, contristamos al Espíritu también, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados, según Efesios 4:30, con el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no obedecemos, contristamos el Espíritu Santo de Dios. O estamos resistiendo al Espíritu. La palabra en Hechos 7:51 es fuerte. Cuando el cristiano no obedece, no se somete a la palabra de Dios, Hechos 7:51 nos dice cómo somos, qué es lo que somos. Cuando resistimos al Espíritu Santo, cuando no obedecemos a la palabra de Dios, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La palabra dice duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces, hermanos, para ser humildes hay que ser obedientes. Es indispensable la obediencia. Si queremos ser humildes, es necesario ser humildes. Hay que ocuparnos entonces de nuestra salvación. Y cuando nos estamos ocupando de nuestra salvación, entonces somos humildes. Y al ser humildes es porque somos obedientes a la palabra de Dios. Filipenses, ahí mismo, en Filipenses 2 estamos, ahora del 14 al 16, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, haciendo todas las cosas correctamente. Para ser humildes es indispensable hacer las cosas correctamente. Empieza el versículo 14 diciendo: sin murmuraciones. ¿Qué significa murmuraciones? La palabra viene del griego. Yo no sé griego, solamente fui al diccionario, pero yo no conozco nada de ese idioma. Pero hay diccionarios, así como hay diccionarios de inglés, de español, también hay diccionarios del griego. Murmuración significa un murmullo, el cual se usaba para identificar el arrullo de las palomas. Es un descontento. Murmuraciones es un descontento no expresado en alta voz. Es un diálogo declarado para sí mismo o para quienes están cercas, pero no llega más allá. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo acerca de murmuración. ¿Cómo es que murmuraban los judíos? En Juan 7:12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. El 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos.
Estamos mirando por medio de los judíos tener miedo, están teniendo miedo, por eso no hablaban bien de él. Unos estaban de acuerdo y decía, según el capítulo 12 de Juan 7, dice que había gran murmullo entre las personas que estaban ahí. Unos decían, es bueno, es verdad lo que él dice. Otros decían, engaña al pueblo. Pero nadie lo hablaba abiertamente, estaban murmurando. Bueno, entonces Pablo nos está diciendo que no debemos de incluir las murmuraciones. ¿Qué cosas no le agradan? Es importante. ¿Qué cosas no le agradan? Es importante hablarlo también. ¿Qué descontento tiene usted contra otro hermano? Es importante también que lo hable. Para eso la iglesia de Cristo es como el matrimonio, tenemos que hablarnos. Hay descontentos entre los miembros, por supuesto, siempre va a haber descontento, pero para eso podemos hablar. Para eso Dios, gracias a Dios, tenemos boca, hablamos, para precisamente eso, hablar si tenemos algo contra un hermano, pero no murmurar para mal, por miedo. ¿Desde cuándo ha sido sano hacer las cosas de Dios sin querer? Por supuesto que no es sano. Hacemos las cosas porque hemos entendido que esa es nuestra obligación. No sin querer. No estamos aquí porque queríamos estar en otro lugar, pero pues sin querer estamos aquí. No. También el versículo más adelante habla de contiendas. Que hagamos las cosas sin contiendas. Estas son controversias maliciosas, son discusiones, contiendas que proceden de un corazón lleno de ira. Entonces, nuestras bocas se llenan de murmuraciones. Es importante entonces que todo lo que hagamos sea sin contienda. Todo lo que tenga que ver con contienda es malo. Por supuesto que no. Los discípulos de Cristo contendían con otros, pero por el evangelio de Cristo, por la verdad. Estaban equivocados. Muchos en los judíos querían seguir la ley de Moisés, estaban equivocados. Entonces los discípulos contendían con ellos ardientemente por el evangelio, por la verdad de Cristo. Entonces, cuando se trata de defender la verdad, se tiene que contender. Pero aquí está hablando de una contienda, controversias maliciosas. Eso es lo que no es correcto. Por eso Pablo dice, sin contienda, sin andar entrando en controversias maliciosas. Porque las controversias maliciosas son discusiones o contiendas que proceden de un corazón lleno de ira. La humildad se refleja de manera natural cuando evitamos todo esto, cuando evitamos las murmuraciones, cuando evitamos las contiendas. Entonces la humildad se va a reflejar en usted, se va a reflejar en mí naturalmente. No puedo yo decirles a ustedes, es que yo soy humilde. Yo podré decir lo que yo quiera, usted podrá decir lo que usted quiera, pero sus hechos son los que hablan por usted, son los que hablan por mí. Esa es nuestra, como teníamos el estudio, esa es nuestra carta de representación. Sus acciones, su comportamiento. ¿Somos irreprensibles y sencillos? Es una pregunta que en el versículo 15 nos dice Pablo, de ahí mismo de Filipenses, estamos en 2, del 12 al 18. En el 15 nos dice que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Somos irreprensibles y sencillos? ¿Cómo se cataloga usted? Contéstese a usted mismo, a usted misma. ¿Estamos sin mancha? ¿Somos sin mancha? ¿Somos luz para el mundo? Porque recordemos que hay ejemplos que agarramos en la iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que son un ejemplo a seguir, lo que quisiéramos ser. Pero también hay hermanos que son un ejemplo a no ser como ellos. ¿Qué ejemplo cree usted que es? ¿Es un ejemplo a seguir o es un ejemplo a no seguir? Pero siempre somos ejemplo, para bien o para mal. Entonces eso solamente nosotros no lo podemos contestar. Yo no le puedo decir a usted, yo soy un ejemplo de cristiano a seguir. Eso lo tienen que decir ustedes.
Igualmente, usted misma no se puede decir si es irreprensible, si está sin mancha. ¿Es una luz para el mundo? ¿Es una luz para su alrededor, para su familia, para sus vecinos, para sus amigos de al lado con los que se reúne? Eso solamente usted lo sabe. ¿Estamos asidos en la voluntad de Dios? En el versículo 16 nos habla. ¿Qué dice el versículo 16? A ver, permítame aquí que se me perdió en el versículo 16 nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, en aquel día, vamos a hacer un orgullo para él, decir, a ellos les enseñé, o vamos a ser motivo de vergüenza. También, ahí mismo, Filipenses, del 17 al 18, son los últimos dos, haciendo sacrificios con gozo. ¿Cómo hace usted los sacrificios? ¿Qué son los sacrificios que presentamos nosotros? Recordemos que en el Antiguo Testamento los judíos tenían que presentar sacrificio. ¿Cómo presentamos los sacrificios entonces en este tiempo nosotros? Cuando estamos aquí, estamos presentando un sacrificio de adoración a nuestro Dios. ¿Cómo presenta usted su sacrificio a Dios? ¿Con gozo? Filipenses 2, del 17 al 18 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, en sentido figurado, dice que está dispuesto a sufrir el más grande sacrificio para servir a los hermanos. Y esto lo hacía con gozo. Pablo sufrió mucho. Nosotros cuando leemos en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, nos podemos dar cuenta ahí. Pablo sufrió mucho para llevar el evangelio a los gentiles. No fue fácil para él. Fue apedreado, fue encarcelado, fue robado. Sufrió mucho para llevar el evangelio a los gentiles, y todo al último lo hacía con gozo, un sacrificio con gozo. Primera de Corintios 4, del 9 al 12. Vamos a leer hasta el 13. Primera de Corintios 4, 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto era Pablo. Es como eran tratados los apóstoles para llevar el evangelio a los gentiles. Y después de todo esto lo llevaban con gozo. ¿Cuándo fue la última vez que usted sirvió a sus hermanos con gozo? ¿Se acuerda de la última vez? ¿Lo hizo con gozo? Yo creo que estas palabras de Pablo deberían movernos a nosotros a querer ser como Pablo. Pero Pablo dice que está dispuesto a morir. Está dispuesto a morir si esto ayuda en la fe de los hermanos, en la fe de los cristianos.
¿Qué está dispuesto usted a ofrecer para que crezca la fe en los hermanos? Porque recordemos que no nada más desde aquí, desde el púlpito, esto es un servicio más como el cantar, sino que está dispuesto usted para fortalecer, para ayudar la fe de los hermanos en Cristo. ¿Qué está dispuesto usted a hacer por la unidad de la iglesia? Por el trabajo del crecimiento de la fe de sus hermanos. ¿O estamos esperando solamente qué están dispuestos a hacer por mí? En vez de decir que están dispuestos a hacer por mí, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por mis hermanos? Por la edificación de la iglesia, por el avance de la obra, por el bienestar espiritual de mis hermanos. ¿Está dispuesto a hacerlo con gozo? Pues esto es lo que hacen los humildes. Eso es lo que nos pide Cristo. Es lo que nos está diciendo Pablo, que seamos humildes. ¿Se siente ofendido por algún hermano? Haga lo que Pablo. ¿Se siente traicionado por algún hermano? Ore por el hermano. Cuentan, un predicador tenía una predicación y contaba que una anciana de su congregación no podía caminar, ya no podía ir a las reuniones. Entonces él por las tardes iba y pues oraba, le llevaba un mensaje para que oraran ahí un rato con ella. Entonces el hermano llegaba tarde porque tenía que ir por otros en el pueblo. Y llegaba a la casa de la anciana y le decía, discúlpame, llegué tarde, es que anduve por todo el pueblo. Y la anciana le contestaba, sí, yo también. Y le decía, bueno, ¿cómo tú también si no puedes caminar? ¿Cómo vas a andar por todo el pueblo? Y le decía la anciana, sí, en oración, yo ya fui por todo el pueblo. Entonces, orando también nosotros podemos. No necesitamos a veces, si no puede caminar, si algo se lo impide, pero no le impide orar. Hoy no puede estar aquí en el lugar de reunión por alguna enfermedad, pero no le impide orar por los hermanos. Entonces es importante también que oremos, hermanos, los unos por los otros. La humildad es importante para los cristianos, para los discípulos de Cristo. Sin humildad no vamos nosotros a salvar nuestra alma, que esa es nuestra meta, por cierto. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice Pablo en el 18. ¿Cómo es posible gozarnos y regocijarnos cuando hacemos sacrificios por el Señor, por los hermanos? ¿Cómo podemos nosotros entonces regocijarnos cuando hacemos sacrificios? Por ejemplo, cuando estamos pasando problemas difíciles, ¿cómo podemos decir que nos vamos a gozar? Si la estamos pasando muy mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolor, ¿cómo podemos decir que nos vamos a gozar? Pues Pablo nos enseña cómo. Y Cristo es la respuesta. Cristo fue a la muerte por usted, por mí, con gozo. Él nos enseña la humildad, el sacrificio, hacer un sacrificio con gozo. Nuestro Señor Jesucristo es la respuesta. Leamos de nuestro Señor Jesucristo, siendo un rey, siendo el Hijo de Dios, tuvo que venir a la tierra a ofrecer su vida. Y por cierto, sufrió una muerte muy horrorosa. Entonces, Pablo nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, según Hebreos 12:2. Cristo se sacrificó con gozo por el amor que nos tuvo. Quienes no quieren hacer sacrificios con gozo por Cristo, como Cristo, quien no quiere hacer sacrificios por los hermanos en la fe, entonces no hay amor en estos hermanos. Los que no están a gusto en la iglesia,
los que no se sienten ya a gustos en una congregación, es porque están haciendo sacrificios, pero sin gozo, sin contentamiento. Los que van a la iglesia lo hacen. Aquellos que van a la iglesia y no aman más bien a los hermanos, pues no los quieren, no los aman, no hay amor en los hermanos. Porque entonces están buscando solamente su propia comodidad. Quienes sí lo hacen con gozo, estos son los humildes. La conclusión, hermanos, la conclusión de este sermón es que la humildad no debe de ser un concepto abstracto, o sea, aparte. No puede ser un concepto aparte, para que solamente quede como una mera intención, una intención mental, con un buen deseo, como un ideal y nada más. Y no la practicamos. Cuentan, hay una adivinanza muy famosa que dice que había cinco pajaritos en una rama de un árbol. 4 decidieron volar y pregunta el hombre cuántos quedaron en la rama. Le dice, todo el mundo contestaba, si 4 decidieron volar, había 5, pues queda 1. Pues quedaron los 5, porque 4 decidieron solamente, pero no lo hicieron. Nosotros hemos decidido ser humildes hoy en este día. Es importante, ya damos el primer paso, pero que no quede ahí, que no quede como una humildad. La humildad no debe de ser un concepto abstracto, aparte, sino que tenemos que ir manos a la obra. Tenemos que pensar, meditar en nuestro cristianismo, cómo lo estamos viviendo. La palabra de Dios nos enseña cómo ser unos buenos cristianos y nos enseña que debemos de mirar las dos caras de la moneda. Siempre las exageraciones pues no son buenas. Pero hablábamos, el último estudio que yo pude dar, hablaba de este hombre que estaba en su casa todo el día, en una hamaca, meciéndose, tomándose una bebida refrescante. El vecino de al lado tenía que ir a trabajar, se fue a trabajar y lo miró al hombre sentado, descansando. A mediodía vino a comer a su casa, seguía mirando al hombre ahí. Se fue a trabajar, regresó y seguía mirando al hombre, a su vecino ahí sentado sin hacer nada. Entonces el vecino le dice, oye, pues este está aquí nada más de flojo. Ahorita le voy a echar una hablada ahí. Va y le dice al hombre, oiga vecino, usted no sabe que la pereza es pecado. El vecino pues le contesta, pues sí, pero también es la envidia. O sea que había envidia por parte del vecino. Había envidia de que el otro era perezoso y el perezoso pues le sacó una también. Hay dos caras siempre de la moneda. Siempre escuchamos hablar de la envidia también. Es que la envidia es pecado, por supuesto que es pecado. ¿Quién no ha tenido envidia? ¿Quién no ha sentido envidia? Todos, somos humanos. Pero antes de decir, no, es que hermano, la envidia es mala, o sea, usted me envidia, ¿no será que usted está provocando la envidia y usted es presumido? Siempre están las dos caras de la moneda. No digamos, usted es presumido, ¿no será que yo soy el envidioso? Tenemos que ir a las dos caras de la moneda y solamente la palabra de Dios nos enseña y nos instruye cómo ser. No podemos irnos a los extremos. Los extremos son malos siempre. Nuestro Señor, la palabra, nuestro Dios nos dejó la palabra para ser centrados, no irnos a los extremos. Hermanos, hoy, el mensaje de hoy es la humildad. Es importante ser humildes, pero no la humildad que cree el mundo. El mundo que cree de una persona humilde, una persona pobre que está mal económicamente, eso no es ser humilde. El hermano nos trae, en el estudio tenemos, ya hablamos hace algunos estudios acerca de los pobres en espíritu. No está hablando de los que no tienen, económicamente están mal. La humildad igualmente, no es de las personas, eso es lo que cree el mundo, pero nuestro Señor Jesucristo nos instruye y nos dice quiénes son los humildes. Y solamente se gana, por último, siendo obedientes.
La humildad la vamos a conseguir siendo obedientes, no a los hombres, sino a la palabra de nuestro Dios, haciendo todas las cosas correctamente, como Dios nos pide. Tenemos que hacer los sacrificios que hagamos, tenemos que hacerlos con gozo. Entonces, hermanos, ha llegado el momento de poner manos a la obra. Ya decidimos seguir a Cristo. No sé cuántos años tenga usted dentro del cristianismo, siendo hijo de Dios, pero es hora de poner manos a la obra, de seguir adelante, cambiando nuestra manera de vivir para agradar a Cristo, por supuesto. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos. Si alguien ha escuchado y quiere pertenecer a la familia de Dios, hoy es el día. No nada más de pensarlo, sino de hacerlo. Que Dios los bendiga, hermanos.